Bien, vamos a retomar un tema del que ya hablábamos. El Consejo para la Transparencia va a oficiar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, esto tras el hackeo de correos de la institución, un hecho que derivó en la renuncia del general Guillermo Paiva, ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Queremos abordar este tema, estamos para esto junto al presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, ¿sabes qué? Lo primero que quisiera es aclarar esto de que vamos a oficiar para no generar falsas expectativas. Nosotros tenemos una facultad muy pequeñita que tiene que ver con la protección de datos personales y cada vez que hay un problema de este tipo en cualquier órgano del Estado, antes fue el CERVEL, puede ser registro civil, puede ser un hospital, nosotros utilizamos el mismo protocolo y no quisimos ahora hacer la excepción. Pero la verdad es que no queremos generar falsas expectativas de que con este tipo de medidas nos vamos a hacer cargo del problema o podemos evitar que sucedan en el futuro, porque nuestro país, y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, realmente está en la era del hielo, en todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, ciberseguridad, regulación de lo que es mensajería electrónica, etc. Entonces, mientras no abordemos el tema, es muy posible que estas cosas sigan sucediendo y las medidas que estemos tomando nosotros u otras autoridades no van a solucionar el problema en este momento. Ya, súper buena la aclaración, porque mi primera pregunta era esa, en el fondo, ¿cuál es la competencia o qué es exactamente lo que ustedes pueden hacer? Ahora, por muy pequeño que sea y que no va a resolver el problema, lo entiendo, ¿qué es exactamente lo que ustedes pueden requerir? ¿Qué tipo de información? Me imagino que esto se hace a el organismo involucrado, que es el Estado Mayor Conjunto, y que ahí le van a requerir cierta información. ¿Qué tipo de información? No, la facultad del Consejo para la Transparencia tiene que ver con la protección de datos personales particularmente. Y además tiene que ver con cuando tú determinas lo que es público, lo que es transparente, también determinas lo que es secreto, lo que es privado. Hay unas leyes que regulan secretos militares y está muy bien que así lo hagan. Temas que tienen que ver con la seguridad nacional, con el orden público, que están en el Código de Justicia Militar y en otras normas. Nosotros tenemos que velar porque esos secretos se cumplan. Pero lo que pedimos en el oficio tiene que ver con las medidas que se toman para la protección de los datos personales, que es una parte pequeñita del gran tema que ahora ha salido, que tiene que ver con la seguridad nacional, que probablemente, yo no sé, no conozco el contenido de toda la información a la que otras personas tuvieron acceso, pero parece ser algo mucho más complicado y que debería tener una solución mucho más integral. El tema de la ciberseguridad es un tema nuevo, es un tema al que Estados Unidos, el Pentágono, es vulnerable. Se han filtrado los correos electrónicos de la diplomacia norteamericana. Hay miles de información. Esto es realmente un tema súper complejo en el mundo entero y ojalá que esto nos sirva para ponernos las pilas y tomarlo como un tema que va a requerir mucha inteligencia, mucha capacidad de expertos computacionales, algo completamente nuevo y para lo que ningún país está preparado. Ya, y esa podría ser la gran lección de esto, que ha sido calificado como algo grave. Ahora, conceptualmente me queda la duda de si dentro de la lógica de la protección de los datos personales entraría este tipo de información, porque esta información, hasta donde uno entiende, más allá que corresponde a correos personales, tiene que ver con intereses del Estado, tiene que ver con intereses de la seguridad nacional. Son personas que en esos correos tenían, me imagino, mensajes relativos a estrategias militares, al tema de la inteligencia, cosas que son asuntos de Estado. No sé si califica dentro de la protección de datos personales. Mira, acá hay varios temas que se tratan siempre en conjunto. La protección de datos personales tiene que ver todo con la ciberseguridad. La inviolabilidad de las comunicaciones también tiene que ver con la protección de datos, con los temas de seguridad nacional y con muchos más. Cuando hay correos electrónicos y tú los sueltas todos, hay información que va desde me fue mal en esta reunión, porque mi jefe me cae mal, o puede haber mal utilizado un correo y se pida una hora al médico, no sabemos lo que hay, puede haber comunicaciones de diverso tipo, e incluso, pero la información hay información de seguridad que sí son datos personales. Cuando a alguien lo mandan a hacer una misión especial, cuando alguien tiene una capacitación para manejar un tipo de aviones, misiles, drones, esa es información que al mismo tiempo puede ser calificada como de seguridad nacional y son datos personales, porque ninguna persona que esté prestando servicio en las Fuerzas Armadas y que tenga encargada una misión especial quiere que esa información se publique. Ahí confluyen ambas cosas.
Ahora, lo más importante de esto es que en ninguna de ellas tenemos una regulación suficiente y una institucionalidad suficiente. Y este no es un tema ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, y no hay que sacar ningún dividendo político pequeño, ni buscar la cabeza de nadie. Esto es un tema que tenemos que abordar de una vez por todas, que nos afecta directa o indirectamente a todos los chilenos y que hace mucho tiempo estamos al debe, estamos en espera, y ojalá que esto sirva para darnos cuenta de la importancia, que es la importancia de ponernos pilas y abordarlo seriamente. Francisco, siempre vamos a estar... Después de todas estas gestiones que hacen ustedes, desde los sumarios que se han instruido por parte del gobierno, de la duda razonable que tenemos todos los medios de comunicación en torno a la información que está contenida en estos más de 400.000 correos, ¿qué deberíamos llegar a conocer y qué no? Porque aquí evidentemente hay datos sensibles, hay algunos que pueden comprometer a la seguridad nacional. Ya algunas cosas están sobre la mesa. Se dice que hay detalles, por ejemplo, del despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Hay también datos relevantes en materia económica, de lo que ha significado eso en materia de inversión, de despliegue. Hay algunas críticas deslizadas a otras instituciones. Hay temas relativos a la operatividad, por ejemplo, de los militares en torno al estallido social. Hay algunas alusiones a nuestros vecinos en Argentina. Es decir, hay una cantidad de información de distintos asuntos, que algunos pueden ser mucho más estratégicos, mucho más técnicos y otros también mucho más fáciles de digerir o de ser entendidos por la ciudadanía. ¿Tú crees que vamos a llegar a conocer a cabalidad parte de esa información, o la verdad es que la reserva va a ser tal que ponga o anteponga la seguridad nacional? Mire, te agrego otro elemento. No sabemos si las personas que obtuvieron esta información la obtuvieron hoy respecto a cosas que sucedieron hace 3, 4, 5 años, o la obtuvieron hace 4 años cuando estaban sucediendo, y con eso tienen acceso a una información que es mucho más delicada. O sea, aquí lo que es más importante es ver dónde están los boquetes, dónde están las brechas, dónde estuvieron, y tratar de que nunca más vuelvan a suceder hacia futuro. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, es muy difícil, porque si esta información se pone en Wikileaks y con libre acceso a todo el mundo, como muchas veces sucede, hay información que es legítimamente digna de ser conocida, o hay información de las clases de yoga de Hillary Clinton, decía, están conociendo cuándo me hago masajes, cuándo voy a la peluquería. Pero esto depende al que final de los hackers y el uso que hagan de la información. Depende del uso de dónde se publique. Claro, mi pregunta iba referida a fuentes oficiales, digamos, a qué tan resguardada está este tipo de información para que fuentes oficiales de nuestro país nos pudieran pormenorizar ese contenido. Tengo la impresión de que hay un resguardo muy grande. Tú me decías, se separa aquí, en el fondo, lo que es residual de lo que es importante, y eso estaría sujeto a un secreto, ¿no? Sí, cuando hay materias de seguridad nacional está sometido a secreto. Respecto a la publicidad de los correos electrónicos en general, ha habido una discusión bastante grande a nivel de Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Consejo para la Transparencia, con posturas donde hace falta una regulación que zanje el tema de una vez por todas, porque no hay lineamientos claros, tampoco hay lineamientos claros de cómo deben ser utilizados. Un lineamiento que diga, por ejemplo, cosas de tanta importancia no se manejan por correo electrónico porque son hackeables. Todo eso está mal regulado, mal organizado o insuficientemente organizado. Los datos personales, en general, los protegemos, pero una vez que ya un hacker tiene acceso a él, la verdad que intentar controlar que no circulen con la libertad que existe en Internet, las redes sociales, la verdad, es prácticamente imposible. Una vez que salen del ámbito de lo protegido, van a llegar a cualquier persona, y eso es muy peligroso, muy lamentable, muy delicado. Francisco, ustedes piden información respecto de qué se conocía, qué no se conocía, cuáles fueron los planes en materia de ciberseguridad, para saber finalmente qué pudo haber fallado y el cómo esto se empieza como a enfrentar y a subsanar, porque aquí queda una duda súper legítima de qué va a pasar de ahora en adelante. Aquí ya se ha manifestado una vulnerabilidad muy grave del sistema, que uno se pregunta también por qué no se previó. Entendemos que se dieron algunas alertas, pero ayer la vicepresidenta de Chile, Carolina Toá, que está en ese estatus, digamos, porque no está el presidente, decía que esto, si bien se había esbozado, no se había informado oficialmente y no se informó del hackeo propiamente tal. Se dijo que había una vulnerabilidad, pero no que se habían robado esta cantidad de correos electrónicos. Entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante? Porque me imagino que esto no se puede repetir. Mira, nosotros como Consejo para la Transparencia desde hace mucho tiempo estamos diciendo que en materia de ciberseguridad, de protección de datos, estamos en la era del hielo.
esa era una información muy general, no, nadie podía saber que iba a haber un hackeo aquí o acá, o por lo menos no nosotros. Que tenemos una institucionalidad insuficiente, eso era súper conocido, y nunca es tarde para ponerse las pilas y tratar de irlo corrigiendo. Además va a ir que corrigiéndolo. Esto es como los antivirus de los computadores, hay que actualizarlos permanentemente. Nosotros la información que podemos pedir es muy general, es muy básica, no tenemos facultades para grandes cosas. Podemos pedir que se tomen algunas medidas para proteger más los datos personales y dentro de ellos algunas medidas que de esa forma benefician a la seguridad nacional, pero estamos muy lejos como Consejo para la Transparencia de poder proponer o hacernos cargo de garantizar una política nacional de ciberseguridad. Eso estamos en falta. De hecho, ¿quieres que te comente una cosa interesante? Hay un proyecto de ley sobre protección de datos personales que muy razonablemente le entrega al Consejo para la Transparencia, o le entregaba, toda la protección de los datos personales, y nosotros hemos dicho que no, que a estas alturas preferimos no hacernos cargo, entre otras razones, tema más largo de desarrollar, pero porque al no haber una política nacional de ciberseguridad y de protección de datos, las posibilidades de no poder hacer bien esto, de fallar en esta tarea, son tan grandes que no somos capaces de hacernos cargo responsablemente y hacerlo bien. Si estas cosas cambian, si esto sirve para tomar conciencia de lo importante que es proteger la información, vamos a estar todos muy felices. Porque esto hoy día está afectando un tema súper delicado como la seguridad nacional, pero puede afectar a las cuentas corrientes bancarias, a las fichas médicas, a las cuentas privadas que alguien tenga en distintos tipos de redes sociales. Es un tema que cruza hoy día la vida de todas las personas. Bien, pues sí, es bien como inquietante aquello. Ojalá que esto deje lecciones en este sentido y que efectivamente se pueda resguardar que todos nuestros datos personales, pero también los datos del Estado, de instituciones tan relevantes como estas, estén bien protegidos. Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti. Nos vemos.